señor director de la Escuela de Jurisprudencia, señor asambleísta, economista Osvaldo Larriba Alvarado, público presente. Hasta el momento se ha expuesto sobre el proceso de aprobación del Código y las principales características del Código Orgánico Monetario y Financiero. Lo que voy a decir a continuación van a ser más bien puntos específicos dentro de cada una de las componentes del libro segundo del Código Orgánico Monetario y Financiero. Aspectos que, digamos, pueden ser de especial interés dentro de ese principio de que la jurisprudencia no se estudia por artículos, sino por instituciones. De tal forma que cuando hay una reforma, hay una codificación, no importa dónde le pongan un artículo, cuando sabemos de qué trata la institución. Pero antes de seguir adelante, quiero destacar la inmensa importancia que tiene la provincia de la Suay para el país y ciertamente el ejemplo de amor a la Suay que día a día recibimos en la Asamblea Nacional por parte del señor asambleísta Osvaldo Larriba Alvarado. Un amor a la provincia de la Suay que le está llevando inclusive a tener ciertos desencuentros con estamentos que no entienden que la efectividad del gobierno radica en el bienestar del pueblo y que para eso es nombrado. Asimismo decirles que dentro de ese amor a la provincia de la Suay, el señor asambleísta se ha comprometido con las autoridades universitarias, con el señor decano de jurisprudencia, con el señor director de escuela, hacer todos los esfuerzos posibles porque lo más pronto la entidad que se encarga de la evaluación y acreditación de las universidades y escuelas politécnicas del país devuelvan a la Universidad de Cuenca la categoría A que por historia, por derecho y por calidad académica se lo merece. Y eso es muy importante para la provincia de la Suay y para ustedes, compañeras y compañeros estudiantes. Entre los razonamientos que le exponían a las autoridades, el señor asambleísta les dijo con toda claridad: miren, ustedes evaluaron a la Universidad de Cuenca en 4 aspectos: la calidad académica, la calidad de los académicos, la investigación que realizan y la acción de irradiación que cumplen. ¿Quién puede poner en duda la calidad de los académicos que laboran en la Universidad de Cuenca? ¿Quién puede poner en duda que esa calidad de los académicos se refleja en la calidad que adquieren sus estudiantes? ¿Quién puede decir jamás de que la Universidad de Cuenca no hace investigación científica y tecnológica y artística y literaria, cuyos efectos se sienten en la cultura nacional, en las ciencias y en las artes? ¿Y quién puede decir que la Universidad de Cuenca no es el cerebro y el corazón de la provincia de la Suay y del Austro, y que por lo mismo irradia con energía, con valentía, con brillantez aquella constante de pensamiento que caracteriza a Cuenca y a la Suay? Realmente quedaron impresionados, porque pocas personas son capaces de decir con prestancia cuando se están cometiendo injusticias. Nuestra aspiración, la aspiración del señor asambleísta, es que al unísono Cuenca, el Azuay y el Austro exijan que lo más pronto posible ese organismo de evaluación revise su dictamen y proceda a devolver esta categoría. Una categoría que no es simplemente decir, estamos en la categoría A y somos mejores que la categoría B. No se trata de eso. Se trata de hacer justicia. Y la justicia tiene un antecedente histórico. Benigno Mago, por ejemplo. Ese es su mejor credencial. Bueno, sigamos adelante.
Ustedes saben que el sistema financiero nacional está integrado por el sector financiero público, el sector financiero privado y el sector de la economía popular y solidaria. El sector financiero público, ustedes lo dominan eso, está compuesto por bancos y corporaciones. El sector financiero privado, a su vez, por bancos múltiples y bancos especializados. Banco múltiple, aquel que tiene las autorizaciones correspondientes para implementar diversas líneas de negocio. La banca es ante todo un negocio. Y los bancos especializados, aquellos que cogen un determinado sesgo, un nicho específico de acción donde les va mejor y para eso tienen su especialización. También las corporaciones, las organizaciones de servicios financieros y las de servicios auxiliares, como por decir algo, Servipago, Servientrega, son servicios auxiliares. El sector financiero popular y solidario, pues, cooperativas de ahorro y crédito, cajas centrales, entidades asociativas y las entidades de servicios auxiliares. También son parte del sector financiero nacional las entidades subsidiarias o afiliadas. Las subsidiarias, aquellas que tienen una participación superior al 50% del capital, y las afiliadas, aquellas que tienen una participación entre el 20 y el 50%. Vamos a las disposiciones comunes para el sistema financiero nacional. O sea, esas disposiciones dentro del Código son aplicables a todas las entidades del sistema financiero nacional. Por eso dice disposiciones comunes, aplicables para todas. Respecto del capital, todas las entidades del sector financiero todas las entidades tendrán un capital autorizado y un capital suscrito y pagado. El autorizado, pues, el monto hasta el cual la correspondiente autoridad financiera le da la potestad de emitir acciones, participaciones. El capital suscrito y pagado, el suscrito, pues, aquel que está comprometido, como ustedes perfectamente saben, aquel que está comprometido por los socios de esa entidad financiera, y el pagado, el que está efectivamente depositado. Entre el suscrito y el pagado debe ser por lo menos del 50%. El capital social, que es este conjunto de capital suscrito y pagado, pues en realidad viene a ser ilimitado, pero para cada aumento de capital requiere la correspondiente autorización del ente de control. En el trámite, respecto al trámite, pues hay que revisar la legalidad del aumento del capital y la procedencia de los recursos para esos incrementos de capital. Ustedes conocen perfectamente que nuestro país fue por varios años sujeto a una sanción internacional porque faltaban las normas para controlar el lavado de activos. Ese código, el Código Orgánico Monetario y Financiero, vino a suplir aquellos vacíos legales que permitían o que podían permitir el que determinados personajes pues traigan capitales, entre comillas, sucios, y aquí se los limpiaba a través de introducirlos en el comercio, en las inversiones públicas y limpiarlos, blanquear. Si algo tiene este código, compañeras y compañeros de estudiantes, si algo destacable realmente tiene este código, es que cumple un principio, llamémosle, filosófico y revolucionario. Si la revolución es el cambio acelerado, radical e irreversible de las condiciones, este código cumple por lo menos dos de las tres. Es un cambio acelerado. En realidad, ha tenido que toda la banca pública y la banca privada y las cooperativas de ahorro y crédito y todo el sistema hacer un ajuste completísimo en su normativa interna, en sus estructuras, en todas sus expectativas, inclusive para ajustarse a una nueva visión,
La visión de que ya pasó el dulce festival del dejar hacer y el dejar pasar, donde la banca hacía y deshacía como le daba la gana en el país. Ese ha sido un cambio aceleradísimo. En menos de un año tuvieron que hacer todos los ajustes. Radical. Como bien explicó don Osvaldo Larriba, antes habían 5 entidades que emitían regulaciones al sistema financiero nacional. Y a veces se contraponían. Una cosa decía la Junta Monetaria, otra cosa decía la Junta Bancaria. Al haber unificado, al haber obligado a que se hable un lenguaje económico común, que siga las directrices que se emanan del Ejecutivo, realmente es un cambio profundo, irreversible. Esperemos que el pueblo ecuatoriano, al ver la efectividad del control al sistema financiero nacional, a que nunca más podemos ser estafados cuando se devaluó prácticamente nuestra moneda en un 500%, y por dólar y por sucres que entregamos a la banca a razón de 5.000 por dólar, nos entregaron a razón de 25.000 por dólar. Esa terrible devaluación del 500% nunca más se puede volver a dar por este código. Eso es lo importante. Se ha establecido también que todo el sistema financiero debe tener reservas, que esas reservas deben ser por lo menos el 50% del capital suscrito y pagado, y que debe existir también una reserva legal, la que deberá nutrirse con por lo menos el 10% de las utilidades anuales. También el sector de la economía popular y solidaria, aquel que era el patito feo de la economía nacional, aquel en el que graciosamente una Dirección Nacional de Cooperativas, dependiente del Ministerio de Inclusión Económica y Social o Bienestar Social antes, dejaban que hagan lo que quieran. Y que Azuay fue víctima, fundamentalmente, de esa falta de decisión de control, porque había los instrumentos, no había la decisión. Ese segmento de la economía nacional también tiene que crear reservas, tiene que contribuir a las reservas, tiene que asegurar a sus depositantes con los fondos de la reserva que se van generando. Cuando una entidad necesita cambiar de giro de negocio, se convierte a través de un procedimiento que está perfectamente establecido en el código, o también puede asociarse con otra entidad. Ese convenio de asociación debe obedecer a una negociación que realizan ambas partes para ver las conveniencias e inconveniencias, y que fundamentalmente pretende evitar una mayor atomización de las entidades financieras para que entidades fuertes, entidades solventes sean aquellas que brinden el servicio a todos los ecuatorianos. Se ha regulado también lo que tiene que ver con la inversión extranjera. La inversión extranjera, que cuando viene al país necesita que se constituyan entidades aquí. Esa constitución sigue procesos específicos, tiene que ser debidamente registrada, tiene que justificar la procedencia de los fondos, inclusive tienen que renunciar a hacer reclamaciones vía diplomática por los conflictos que se generen por sus incumplimientos con la autoridad financiera o de control nacional. Eso es muy importante para evitar que esas agencias internacionales, que esos bancos internacionales que establecían las sucursales de aquí, no sean sino captadores de divisas que graciosamente las llevaban al extranjero, con lo que el país se convertía en exportador neto de capitales, porque eso ha sido la gran realidad de nuestro país, exportadores netos de capital. Si es el 10, cogía todos los depósitos de los afiliados a ponerlo en el extranjero. Si es la banca privada, cogía todos los depósitos y los ponía en el extranjero. ¿Sería acaso que ganaban más depositándolos en el extranjero? De ninguna manera. Cuando más ganaban el 1, el 1,5%. Lo que pasa es que de esa forma
se estaba fortaleciendo economía extranjera, especialmente norteamericana, y todos los países de Latinoamérica, entre ellos Ecuador, éramos exportadores netos de capital. Mandábamos al extranjero, nos pagaban el 1%, y nosotros íbamos a pedir créditos internacionales pagando el 8, 10 y 12%. Lindo negocio. Yo mismo me presto la plata, ¿sí? Y pago el 12% cuando a mí me dan el 1%. Esa era realidad antes de que haya esta Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Desde luego también se regula que entidades financieras ecuatorianas puedan abrir sus sucursales en el exterior, siempre que no sean paraísos fiscales. Ustedes, estudiantes de Derecho, fundamentalmente saben que un paraíso fiscal o un país de menor tasa tributaria atrae a capitales no siempre saldos y se ha utilizado como una forma de evadir las obligaciones tributarias. Mientras más se evade una obligación tributaria en el Ecuador, lo que se está perjudicando es a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Nuestra fuerza de trabajo genera los capitales, y cuando una parte de ese capital debería quedar aquí en el país en forma de impuesto, al depositarlo en paraísos fiscales no pagaban. Ahora tienen que pagar. Y es más, solamente podrán establecerse agencias o sucursales de nuestro sistema financiero en el exterior, siempre que no sean paraísos fiscales, para evitar la elusión tributaria fundamentalmente. Luego tenemos todo un capítulo que se hace referencia a la solvencia y prudencia financiera. Se dice que la liquidez deberá mantener, las entidades del sistema financiero nacional deberán mantener una suficiente cantidad de activos líquidos de alta calidad y que les permita solventar adecuadamente las necesidades de sus clientes, y que la solvencia radica en que esos activos tengan los suficientes respaldos, que tengan la suficiente, estabilidad o fortaleza financiera como para que sean un auténtico respaldo en casos necesarios. También se establece que debe crearse un patrimonio técnico. El patrimonio técnico no es sino la suma del capital suscrito y pagado y las reservas, al que se suma el total de las utilidades o excedentes del ejercicio corrientes una vez cumplidas las obligaciones respectivas, más el fondo irrepartible de reserva legal, que se establece en la escritura de constitución de cada entidad financiera, más las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, cuando los socios, los asociados, cuando los accionistas se ponen de acuerdo y dicen, miren, de esto que estamos recibiendo por utilidades, queremos que se recapitalice, pongamos un 5 o un 10%. Eso también va a incrementar el patrimonio técnico, aporte que se hacen a futuras capitalizaciones y obligaciones sin garantía específica. Bien, está regulado en qué consiste y cómo se controla la deficiencia patrimonial. Esa deficiencia patrimonial puede ser solventada con aumentos de capital suscrito y pagado o con obligaciones convertibles en acciones. Si las entidades no cubren esa deficiencia de capital, pues empiezan los procesos correspondientes que pueden llegar hasta la liquidez de la entidad financiera. Para evitar que se llegue a la liquidación de las entidades financieras, es que se constituyó una corporación del seguro de depósitos, del fondo de liquidez y del fondo de seguros privados. Primero, corporación de seguros de depósitos. ¿Qué son los seguros de depósitos? Implica que cada banco tiene una reserva, le llamaríamos, tiene un guardadito para que en el momento que sea necesario asegure a todos y cada uno de sus cuentacorrentistas o ahorristas la devolución, si no del todo, por lo menos en una parte importante de sus depósitos. Luego tenemos el fondo de liquidez, asimismo. Todas las entidades financieras ponen una cuota para entre ellas prestarse el dinero. Ya no el Banco Central. Antes el Banco Central era el que les prestaba el dinero.
Y cuando les faltaba el dinero al Banco Central para prestar, hacía la emisión inorgánica. Y se llegó a tanto la emisión inorgánica que se llegó a la tremenda situación de 1999, que nos llevó hasta el congelamiento de los depósitos bancarios. Entonces, ahora ya no es el Banco Central el prestamista de última instancia, sino que son todas las entidades financieras las que ponen una parte de sus capitales para constituir un fondo. De tal forma que si le falta algo al banco A o al banco B, entre ellas se prestan, desde luego, cobrándose a sí mismas los correspondientes intereses. Y por lo último, el Fondo de Seguros Privados. Fue interesante el debate sobre este tema en la Asamblea Nacional, del cual soy el asesor. Asesor que implica no pues ser el sabiondo, sino receptar los criterios que emiten las personas que saben de la materia, encontrar los justos equilibrios y las componentes constitutivas del concepto y ponerlo en blanco y negro. En eso consiste nuestra actividad. Encontramos de que cuando una empresa de seguros quebraba, todos sus asegurados quedaban en el aire. Los carros sin seguros, las casas sin seguros, las maquinarias sin seguros. Y era un tremendo desbarajuste, porque los perjudicados eran muchas personas en sus bienes. Entonces se creó este fondo de seguros privados, con la parte que van a poner todas las empresas de seguros y que entregan a un fideicomiso, el cual, en el caso de que una empresa de seguros cierre sus acciones, cierre sus actividades, y por ejemplo, usted, cuando está cerrada esa aseguradora, chocó su carro, no es que se quede, es que ya la aseguradora ya no opera. ¿Y quién le devuelve a usted sus costos? No, ese fondo de seguros privados le devuelve a usted el costo de esa reparación. Entonces, bueno, miren cómo se va defendiendo los intereses de los usuarios del sistema financiero. Avancemos ahora a lo que son las operaciones. El sector financiero público y privado tiene, en definitiva, 4 tipos de operaciones. Operaciones activas, pasivas, contingentes y de servicio. En el sector financiero popular y solidario, a esos 4 tipos de operaciones se agregan, además, el otorgamiento de préstamo a los socios, la constitución de depósitos en entidades del sistema financiero nacional, el actuar como emisor o operador de tarjetas de débito o tarjetas de pago, emitir obligaciones a largo plazo, efectuar inversiones en el capital de las cajas centrales y efectuar operaciones con divisas. Miren, eso más tienen la potestad las entidades financieras del sector financiero popular y solidario. Y aquí viene otra parte interesante del código. Hay empresas, una de ellas, no quiero hacer propaganda, desde luego, por decir algo, Almacenes Japón, su casa, ¿quién más me ayuda? Con otros nombres similares, de empresas que dan crédito a las personas y que como daban crédito y no había ningún órgano de control, cobraban lo que les daba la gana, hacían lo que les daba la gana. Es que no había quienes regulen. Claro, no son empresas financieras, su línea de negocio es el comercio. Estas entidades son las llamadas no financieras, pero que ahora sí están reguladas por la Superintendencia de Compañías. De esta manera, actualmente los créditos tan alegres como nos daban anteriormente, su casa, almacenes Japón, etcétera, etcétera, ahora ya están regulados. Ya no pueden cobrarles lo que ellos quieren. Igualmente esas tarjetas de adhesión, que si ustedes tienen la tarjeta de tía, les rebajan el 5% en los precios, etcétera, etcétera. Por disposición del código, tenga o no tenga tarjeta, usted tiene el acceso a la igualdad de precios. Y si no le están cumpliendo eso, denuncien. ¿Ante quién? En este caso, ante la Superintendencia de Compañías. Y también con la gestión de la Superintendencia de Control del Mercado. Vemos, por otra parte, que se reguló lo que es la atención al público. Las entidades financieras
no son sino prestadoras de servicios. No son dueñas de la plata es el depositante. Por lo mismo, el depositante, el cliente, tiene que ser atendido bien. Y si no es atendido bien, ese depositante, ese cliente, tiene que quejarse ante la correspondiente superintendencia, ante el intendente regional en el caso necesario. Es otra cosa interesante. Algo que no fue posible que introduzcamos, a pesar de que don Osvaldo estaba feliz con esa idea, pero no fue posible introducir, era aquello de que si se va el sistema, la gente no tenga que estar parado pues 1 o 2 horas ahí en el banco hasta que vuelva el sistema y le paguen su cheque o le reciban su depósito. Porque no era su problema, es el problema de la prestadora del servicio. Y esa prestadora del servicio tenía que ingeniárselas de alguna manera para que la gente no esté perdiendo el tiempo en las colas. Lastimosamente no hubo el respaldo suficiente allí, a pesar del planteamiento que lo hizo el asambleísta de arriba. A otro gallo nos cantar ahora, porque parece ser de que cuando se quedan momentáneamente sin efectivo, milagrosamente se ve el sistema. También en el código se ha regulado todo lo que tiene que ver con los activos, con las provisiones, con el castigo a las obligaciones. Cuando ya se vuelve incobrable un crédito, hay una forma de castigarlo, pero eso no impide el que la entidad siga el proceso de cobranza. Está perfectamente regulado. Se limitaron las operaciones activas y contingentes. Se unificaron, se definieron cuáles van a ser las normas contables que utilice el sistema financiero nacional. La forma de presentar los balances que está determinado por las regulaciones de la correspondiente junta, cómo deben ir esos balances, llamémosles estandarizados u homologados, la necesidad de que se publiquen los estados financieros, asimismo, en unos formatos homologados, de tal forma de que sea inteligible para todas las personas que se interesen en aquello. Se determinó cómo debe ser la información que usted reciba de las entidades financieras. No puede seguir siendo un negocio cerrado donde hace y deshacen a su entero capricho. Usted tiene la oportunidad de saber qué le cobran, por qué le cobran, cómo le atienden, cuándo usted debe acercarse, cuándo tiene que hacer abonos extraordinarios, etc. Se habló del archivo de la información. Los bancos, los sistemas financieros tienen tiempos específicos para registrar, tanto en físico como en magnético, la información. Se definió lo que tiene que ver con el control y las auditorías. ¿En qué consiste el control interno? ¿Cuál es la función del auditor interno? ¿Cuál es la función del auditor externo? ¿Cuáles son las responsabilidades del uno y del otro? Se determinó quiénes son responsables por la solvencia de las entidades financieras. Si una entidad financiera queda en insolvencia o pierde su capacidad de negociación, de servicio, no es que salado, se perdió. No, ahora son los socios, los accionistas, los que responden hasta por el total de sus acciones. Y si esa, llamémosle, falla ha sido dolosa, responden hasta con los bienes personales. Se determinó cómo debe ser el encaje, es decir, cuánto tienen que depositar en el Banco Central sin que el Banco Central deba abonarles ni un solo centavo. ¿Por qué es necesario esto del encaje? Mediante el encaje se regula el flujo de dinero. ¿Por qué es necesario regular el flujo de dinero? Porque si sale demasiado dinero a circulación nacional, suben los precios. Porque no es que se incrementan los bienes, sino que hay más dinero y por lo mismo se pueden encarecer esos bienes. Entonces es una política de regulación monetaria, como bien destacó don Osvaldo arriba.
Se estableció cómo debe ser el control y prevención de lavados de activos y otros delitos, fundamentalmente el del financiamiento al terrorismo. Reitero, se especificó cómo debe ser usted informado: principales indicadores financieros, tasas de interés activas y pasivas, cargos por servicios financieros, calificación de riesgo, estado de operaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué está prohibido? Toda persona natural o jurídica que no forma parte del sistema financiero nacional no puede hacer captaciones. No pueden asomarse pues por allí esas empresas fantasmas o el notario Cabrera que recibía dinero y después que se murió se armó el despelote. No, si no está calificado no puede hacer captaciones. Y si viola eso, si incumple la ley, pues va a la sanción correspondiente. Unas prohibiciones específicas para el sistema financiero nacional, lo que bien dijo don Osvaldo, el congelar o retener arbitrariamente fondos de depósitos, el negociar dentro de los grupos financieros. Un grupo financiero generalmente son empresas productivas, empresas de comercio y banco. El banco le presta a la empresa productiva que le presta a su vez a la empresa financiera o a la empresa comercial. Y de ese dinero no es dueño ni el banco, ni la uno ni la otra. Esos préstamos vinculados están prohibidos radicalmente. Se establecieron las infracciones y sanciones. Infracciones muy graves, infracciones que vemos de leyes. Las muy graves, aquellas que tienen que ver con las situaciones grandes con las entidades de control. Las infracciones graves, las que tienen que ver con el cliente. Y las infracciones leves, aquellas que tienen que ver con el control interno. Se establecieron las sanciones administrativas, que la competencia sancionatoria corresponde a cada una de las superintendencias, que la supervisión de las entidades de control debe ser in situ y ex post. O sea, tiene que estar allí y afuera. Pero que esas supervisiones también tienen que ser preventivas, tienen que ser correctivas, tienen que ser intensivas e inclusive pueden ser consolidadas y transfronterizas cuando se trata de la inversión extranjera. Ahora vamos ya a la parte de cuando empiezan a liquidarse las instituciones financieras. Se habla de la exclusión y transferencia de activos y pasivos, o sea, cómo es el procedimiento para que los activos de una entidad no corran riesgo en el caso de una liquidación, que esa liquidación puede ser voluntaria o puede ser forzosa. Voluntaria cuando se ha terminado el permiso de operación, o los socios, especialmente de cooperativas, se ponen de acuerdo. En cambio, es una liquidación forzosa cuando ya no se dan las condiciones. Están descapitalizados, han despilfarrado los depósitos, entonces ahí se viene una liquidación forzosa. Siempre que se presuma una quiebra fraudulenta, una liquidación forzosa lleva en definitiva a una forma de quiebra. Y si esa quiebra ha sido con mala intención, es decir, con fraude, tenemos que los administradores, funcionarios o empleados que hubiesen participado en cualquiera de los actos señalados del Código Orgánico Integral Penal presumirán que son actos dolosos. Y como son actos dolosos, Código Orgánico Integral Penal, como ustedes saben, estudiantes de Derecho. Para eso tenemos la capacidad de hacer la denuncia. ¿Y quién debe investigar? La Fiscalía. La Fiscalía se investiga. La función judicial cumple. A veces no faltan otros intereses que se entremezclan y dañan todos los procesos. ¿Cuál es la prelación de pagos en una liquidación forzosa? Primero, pues, el monto asegurado por el seguro de depósito. Luego, todas las obligaciones con los trabajadores, inclusive con el IES. Los créditos otorgados por ventanilla, depósitos que excedan el monto asegurado, depósitos de personas de sectores vulnerables, etcétera, etcétera. Bien, está aquí luego a continuación una ligera descripción de qué es el seguro de depósitos, como les habíamos indicado, que el monto protegido en ningún caso las entidades financieras privadas
hablo de los bancos, no puede ser ese monto protegido menor a $32,000. Y en el caso de cooperativas de ahorro y crédito, no puede ser menos de $11,000. Esos son fondos protegidos. Luego tenemos el fondo de liquidez, que como les explicamos, es una forma de crédito que se daba entre las propias instituciones para ayudarse mutuamente en caso de necesidad, y el fondo de seguros privados, que permite satisfacer los casos de accidentes, etcétera, que no hay quien asuma. El sigilo bancario, estudiantes de Derecho saben que radica en que ningún banco puede informar a nadie que no sea el propio cliente cómo son sus transacciones, cuáles son sus depósitos, y eso, que es el sigilo bancario, se llama también reserva. La reserva implica que solamente por orden judicial pueden hablar de sus transacciones y de sus depósitos. Y por último tenemos el registro de datos crediticios. Antes, ¿se acuerdan ustedes? No sé si se acuerdan. Había entidades privadas a las que se tenía que pedir que por favor le borren del registro porque se ha sobregirado en un cheque y no lo ha pagado, y quedaba ahí por años como que era un deudor tipo E y no podía acceder a préstamos y todo lo demás. Eso la Comisión y la Asamblea Nacional consideró que constituía una forma perversa de atender a los clientes, que debía ser una entidad estatal. En este caso, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, la que maneje eso y dé las certificaciones correspondientes. ¿Por qué? Porque se llegó a detectar que en algunas ocasiones inclusive se hacía negocio con los certificados de no estar registrados en la lista. Bueno, esperamos preguntas, pero ante todo yo espero una respuesta. ¿Saben cómo está el marcador entre Chile y Ecuador? ¿No? Bueno, yo les agradezco muchísimo por la oportunidad, a usted, don Osvaldo, por permitirme estar en Atenas del Ecuador y por esa vida profesional. Gracias, buenas noches. Agradecemos la intervención del economista Osvaldo Larriva, asambleísta por el Azuay, y también por el doctor Edwin Chamorro, asesor jurídico de la Asamblea. Abrimos un espacio de preguntas coordinado por el doctor Giovanni Sacasari. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por sus palabras y fundamentalmente por su presencia al economista Osvaldo Larriva, de quien tengo conocimiento desde cuando empecé la vida académica, conforme les he comentado a los estudiantes fundamentalmente en las aulas de la universidad. No solamente tengo gratos recuerdos, tengo buenas vivencias y experiencias muy significativas en la parte académica y política. Y también muchas gracias a Edwin, que ha venido el día de hoy a compartir algunas cosas con nosotros en este tema que es bastante agrio para muchos de nosotros, porque es quizá uno de los aspectos más amplios, más grandes del derecho mercantil. Hablar del Código Orgánico Monetario y Financiero en 30, 40, 50 minutos realmente es imposible. Solo quienes tienen conocimiento vasto sobre él y fundamentalmente la experiencia de haber participado en su construcción puede haber permitido que nos den una visión así tan general y precisa del mismo. Vamos a conceder la palabra a uno de nuestros asistentes y a partir de eso vamos a ejecutar lo que normalmente hacemos al final de las conferencias, pues nuestro directo maestro y ex decano de la facultad, Jorge Moreno
Jorge Morales Álvarez está ya deseoso de subir al escenario y compartir con todos nosotros su sabiduría. Así es que, adelante, Morito. Buenas tardes. Bueno, primero felicitarles a los exponentes, concuerdo con el doctor Sacasari. Realmente hablar del Código Orgánico Monetario y Financiero en una hora es bastante admirable. Mi pregunta concreta es sobre el dinero electrónico. Si bien se ha dejado claro que la normativa hace referencia mencionaba que el dinero electrónico, si bien hace referencia a la normativa muy clara que es facultativo para los usuarios utilizarlo o no, la pregunta concreta es, este dinero físico, es decir, los billetes y las monedas que entran al Banco Central del Ecuador, si es que van a ser invertidos o no, o simplemente van a permanecer como en el encaje bancario sin que puedan utilizarse, o a su vez el Banco Central puede invertir. Ahí queda la gran duda, y esa es mi duda personal realmente, si es que al invertirse, si es que se invierte bien, perfecto, yo tengo el dinero electrónico y cuando quiero recibir el físico me acerco y me van a devolver los mismos 100. ¿Qué pasa si le facultamos al Banco Central que utilicen estos dineros? Por desgracia no son bien invertidos y cuando yo requiero los mismos $100 del ejemplo que me devuelvan en físico, ya no los tienen o son insuficientes. Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, en realidad el dinero electrónico tiene un punto de partida que es una teoría económica. En economía se dice que la velocidad de circulación del dinero es uno de los factores que permite el incremento de la acción económica, de la producción inclusive. Mientras más rápido circula el dinero, más produce. ¿Cuál es el ejemplo? Que si yo le doy a usted $50 para que usted me venda pan, usted me vende ese pan, pero esos $50 que usted recibe a su vez los da al señor que hace la harina, quien a su vez los da al señor que sembró el trigo, y etcétera, etcétera. Es decir, ese dinero físico, al pasar de mano en mano, va generando producción. Esa es la velocidad de circulación del dinero como uno de los factores que dinamizan la economía. El dinero electrónico tiene una ventaja adicional, que como no es físico, ejemplo es las tarjetas de crédito, como que somos más livianos en gastar cuando no estamos cogidos los billetes. Entonces el dinero electrónico permite eso, el que sin necesidad de dinero físico se acelere este proceso de circulación del dinero. El código dice que ese dinero que usted entrega al Banco Central, en definitiva viene a ser una forma de depósito, que si usted cada que lo utiliza desde su teléfono celular va haciendo retiros. Yo no creo que usted vaya a depositar en el Banco Central vía dinero electrónico $100 para los 10 o 20 o 30 días ir a retirar los mismos $100. No, en eso no radica, ¿no? Sino que es al contrario, es que usted va haciendo retiros progresivos de ese dinero, de tal forma que lo que queda en realidad en el Banco Central es el saldo de su cuenta, llamemos de su teléfono celular. ¿Por qué? Porque lo que usted gastó a su vez ya fue acreditado al teléfono celular de su vendedor, de quien le dio el bien o el servicio. Entonces, mire usted que eso permite también, considerando de que no somos emisores de dinero, considerando que tenemos que importar prácticamente los billetes desde la Reserva Federal de los Estados Unidos, y de que
cada importación de esa Reserva Federal para el país tiene un costo como de $40 millones, no solamente por fletes aéreos, sino por algunos otros cargos que se dan. Se ha encontrado que el dinero electrónico hace que el Estado gane. ¿De qué forma? No gastando sus reservas en importar dinero, porque el dinero electrónico no implica dinero físico. Pero a su pregunta de fondo, ¿va a gastar el Banco Central su dinero? No, su dinero lo gasta usted mismo. Usted mismo lo va a gastar, porque va haciendo retiros. Lo que en vez de ir con la tarjeta al cajero y sacar $10 para tal cosa, simplemente se acercó con el teléfono celular. No sé si es suficiente la explicación, pero en definitiva lo que usted está haciendo es retirando cada vez el saldo que tiene en el Banco Central. Es lo que puedo decir. Muchas gracias, Edwin. A continuación